¿Qué nos dijeron los participantes? ¿Cuáles son los rasgos que más cuesta aceptar de la iglesia? Fíjense cómo es con mucha contundencia, está marcado con 18 frecuencias, intolerancia y falta de apertura por parte de la iglesia. Con 5 frecuencias, un tradicionalismo. Desinterés de la juventud también con 5. Las reglas, normas, discriminación. Nos habla aquí de la jerarquía, falta de comunicación, una obediencia entendida desde esta parte que más cuesta aceptar de la iglesia y que somos todos iglesia, no solamente el grupo o del grupo al cual pertenecemos. Vamos con la tercera. ¿Cuáles son las necesidades a las que la iglesia debe estar más atenta hoy en día? 16 personas nos dijeron que los más necesitados y marginados deben de ser el primer punto de referencia. El segundo, de resaltar, los jóvenes. No por nada, muchos de nuestros destinatarios hoy en este espacio. 5, nos hablaron acerca de escuchar, de la importancia, dirían algunos, de este octavo don, el escuchar. La evangelización, la tolerancia, la diversidad, la actualización de la misma iglesia y este último, la dignidad humana, como uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta por parte de la iglesia. Cuarta y última pregunta. ¿Cuáles son las dificultades, desafíos con y en la iglesia que perciben nuestros participantes? 12 de ellos nos refirieron que es la intolerancia, la misma pandemia y lo que ha traído consigo, el desinterés, la unidad, falta de renovación de la misma iglesia, falta de compromiso en la vivencia del proceso de fe, una falta de acompañamiento y la inseguridad que en climas o en ambientes de violencia se vuelve un aspecto fundamental. Con estos referentes es con los cuales queremos contextualizar el siguiente espacio que estamos por compartir y por vivir. Para ello, vamos a dar la palabra en este momento al profesor, al maestro Julio Chapa, quien nos hará la moderación y la coordinación de este panel de expertos sobre tendencias de evangelización en la Iglesia Latinoamericana y sinodalidad. Así que muy buenas tardes, Julio. Gusto en saludarte. Adelante. Gracias. Los saludo a todos y a todas. Gracias por estar en este espacio de reflexión y de formación. Vamos a iniciar con nuestro panel de expertos, tendencias de evangelización en la Iglesia Latinoamericana y sinodalidad. Tenemos 1 hora para este ejercicio. Nos acompañan del equipo itinerante en la Amazonía, el padre Fernando López, jesuita, es español, misionero por muchos años en Latinoamérica, y María del Mar Bosch, ¿verdad? Con mucho cariño la conocemos por Marita, que también es del equipo itinerante. Nos acompaña también Carmen Otilia Valles Utía, ella es peruana, misionera, colaboradora en la Arquidiócesis de Monterrey, y el hermano Héctor de Sabre Dávila, hermano marista, director de la Pastoral Universitaria de la Universidad Marista de Guadalajara. El ejercicio consistirá en 4 preguntas y el orden para ir intercambiando es primero intervendrá el equipo itinerante, Feri y Marita, posteriormente Carmen y finalmente Héctor. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuáles son los rumbos que lleva la evangelización en este momento en Latinoamérica? Vamos a escuchar al equipo itinerante. Adelante. Tienes el micrófono apagado, Fer.
Disculpen, ¿se está viendo la presentación? En efecto, sí. Bueno, pues quería colocar un poco con Marita. Nosotros vamos a colocar nuestra visión desde la Amazonia. Y desde la Amazonia esos rumbos son profundamente sinodales. El Sínodo de la Amazonia marcó esto. Y hay una ruptura de paradigma o hay un proceso de construcción de un nuevo paradigma. Porque la Iglesia solo podemos plantearla a partir del Concilio Vaticano II como Iglesia pueblo de Dios. Iglesia pueblo de Dios, no iglesia jerarquía, no iglesia clero, no iglesia vertical, iglesia en camino con diversidad de ministerios. Y entiendo, a ver si pasan los slides, que no me pasan. Así. Y hay una pregunta que creo que como iglesia en la Amazonia, iglesia panamazónica, nos hacemos. Marita. La pregunta, ¿verdad? Si vivimos una época de cambios o un cambio de época. Delante de esa pregunta, ¿verdad? ¿Dónde vemos que estamos? Y realmente son muchas las personas que, aunque sí hay unos cambios, es más algo más profundo, es un cambio de época. Y es en ese tiempo en donde toda la espiritualidad, en diferentes formas que se ha manifestado, y en ese rumbo, ¿verdad? Nos invita a poner nuestras raíces y nuestra esperanza de que este momento, aún difícil, es un momento importante para esa evangelización, para esa misión. Y hay esas diferentes, ¿verdad?, personas desde Santa Teresa de Ávila, que en esos tiempos recios seamos amigos fuertes en el Señor. También lo que es Karl Rahner, esa mística que debe estar no solo en los religiosos, religiosas, también en nosotros los que somos laicos, muy enraizados, ¿verdad? Pedro Casaldáliga, cuantos más difíciles son los tiempos, mayor debe ser nuestra esperanza. Y ya también Padre Pedro Arrupe, ¿verdad? En esa acción y como jóvenes sobre todo, ¿verdad? En esa misión, tener ese sentido de contemplar delante de todos los cambios que están aconteciendo. Y en ese horizonte, el martirio y la profecía siguen siendo una constante. En ese cambio de paradigma, en ese proceso de misterio pascual, el universo es misterio pascual, la vida es misterio pascual, cambiamos de etapa. Estamos en un momento donde hay que romper aguas y parir una iglesia nueva, un mundo nuevo. Y en ese contexto, hoy celebramos el martirio de la hermana Dorothy. Hoy mismo estamos celebrando su aniversario, 12 de febrero del 2005. Martirio y profecía siguen siendo componentes fundamentales de los seguidores de Jesús en el universo, en el planeta y sobre todo en América Latina y por supuesto en la Amazonia, que tenemos muchas tensiones. Y la pregunta que Dorothy nos hacía sigue siendo actual. ¿Cuál es nuestra misión común como cuerpo y profética? ¿Cuáles son la visión de vida abundante que este tercer milenio tendremos que construir para tener un planeta para todos y para mañana, no solo para unos cuantos y para hoy? Marita. Y al ser común, ciertamente quiere decir que todo el mundo tiene algo para aportar ahí. Y quiere decir que el estar como esos rumbos en la evangelización es muy importante, pero no el estar dividido, sino estar en esa territorialidad. Por lo menos desde nuestra experiencia en la Amazonia, es esa territorialidad, es todo lo que tiene que ver con la Amazonia, que son 9 países en conjunto. Un lugar que ha sido, ¿verdad?, de patio trasero, con una S, del planeta, y que, ¿verdad?, en esa lucha ha pasado a ser la plaza central, ha pasado a ser el foco en donde nosotros sabemos que hay personas organizadas para destruirla, pero es también en ese estar en común, en ese colocar lo que cada cual tiene de sus dones,
que podemos enfrentar, ¿verdad?, todos estos proyectos que hay en el territorio en conjunto, que ya eclesialmente, por lo menos en la Amazonia, desde la estructura eclesial, que es la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, en donde los diferentes países saben que tanto lo bueno como lo malo es que va a afectar a ese territorio en conjunto. Los ríos nos unen, el misterio encarnatorio sigue siendo una constante. No se ama lo que no se conoce, y lo que no se conoce y no se ama no se defiende. Tenemos que amarnos, conocernos, amar y conocer la realidad dolorosa y gritante que nos rodea para poderla abrazar como enamorados y jugárnosla por ella como lo hizo Jesús en nuestras frágiles barcas, porque él ya contaba que nuestras barcas eran frágiles, pero esa es una constante que no podemos dejar. El grito de la Madre Tierra, el grito de nuestros pueblos y de los heridos de la Madre Tierra. Muy bien. Perdón. No. Vamos a ceder la palabra ahora en este momento a Carmen, ¿verdad? Luego a Héctor y proseguiremos con la segunda pregunta, donde van a seguir avanzando con la reflexión de la experiencia en la Amazonía. Adelante, Carmen. Bueno, buenas tardes a todos los jóvenes y los que integramos aquí, a los no tan jóvenes ya, pero en este caminar de la iglesia, del camino de evangelización, hemos venido recorriendo también como iglesia en reconstruir un tejido, ¿no? Un tejido pastoral. Creo que estamos en un momento muy, muy delicado, en un momento muy importante en el caminar de la iglesia, pero también el reconstruirnos nosotros en esa búsqueda de quién soy yo, no como ayudante, no como una persona que está al servicio del padrecito o del obispo o de aquello, sino en un proceso de reconstruir juntos un camino de reflexión, de evaluación, de búsqueda, y sobre todo de estar abiertos al espíritu, de construir unos caminos juntos, ¿no? En un proceso de emergencia. Sabemos que estamos en un proceso de emergencia, pero América Latina también ha ido respondiendo con inmediatez, pero también ahora se pregunta desde una perspectiva de post-pandemia, ¿no? Ahorita en el marco de México, por ejemplo, los obispos se han estado reuniendo para hacer este proceso de reflexión y de caminar a ver cómo vamos a vivir este proceso de sinodalidad, que de cierta manera no es tan sencillo, no es tan fácil, pero sin embargo ha sido como una invitación fuerte en todas las áreas pastorales de preguntarnos cómo vamos a caminar, quiénes y cómo y de qué manera podemos replantear nuestras pastorales, ¿no? En esa lógica, estamos haciendo un camino de reflexión en este momento, desde esta dinámica de dar respuestas, pero también en un sentido de el saber ser iglesia, el saber conocer y saber hacer, ¿no? En esa lógica de reconstrucción de estructuras, ¿no? Gracias, Carmen. Seguimos con Héctor. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí poder estar aquí y agradezco la invitación. Mi participación la tomo desde mi realidad. Yo llevo 20 años trabajando con jóvenes de bachillerato y universidad. Y desde ahí creo que la evangelización está tomando rumbos muy interesantes, especialmente con esta frase de Francisco de salir a otras realidades, de buscar en el mundo universitario otras respuestas, otras formas de encontrarse consigo mismos, consigo mismas. También se tiene el desafío de las redes.
Los muchachos y las muchachas buscan en otros lugares, ya no solamente en un mundo de encuentro físico que está haciendo falta, sino también pues en las redes sociales, en la computadora, en el internet. Y ese rumbo de trabajo de la evangelización también es importante. Otra cosa es la promoción de la persona y la centralidad de la persona. Y aquí también añado la conciencia del valor de la mujer. Con los muchachos y las muchachas es muy fuerte. Es más fácil encontrar el equilibrio humano entre hombres y mujeres, desde mi perspectiva, entre los jóvenes que entre los que tenemos más edad. Las mujeres, las muchachas, las jóvenes en particular, están tomando mayor conciencia de su valor. Y eso hace que la evangelización se tenga que mover. La acción de cercanía con los jóvenes se mueve. El sentido de comunidad. Los muchachos y las muchachas tienen un mayor sentido de comunidad, de grupo, de otra forma, diferente a la que hemos estado acostumbrados a tener nosotros en la comunidad eclesial. Más allá de un rito, de una reunión religiosa. Y ahí es un reto también encontrar y ayudar a encontrar el sentido de lo que estamos viviendo y el sentirse amados y amadas. Muchas gracias, Héctor. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles consideras que son las nuevas tendencias que están emergiendo al hablar de evangelización? Adelante, equipo itinerante. Tu micrófono, padre. ¿La pantalla se está viendo? No. ¿Será que la tengo que otra vez compartir entonces? De acuerdo, así es. Ah, perfecto, disculpen. Díganme cuando se ve, por favor. Ahora está apareciendo. ¿Se ve? Sí. Bueno, creo que una tendencia fundamental tiene que ver con nuestro Dios. Esto en la Amazonia nos está ayudando muchísimo. La Trinidad como principio estructurante de toda la realidad. Unidad, diversidad y relación. Hablando para jóvenes, creo que hoy una de las cosas que el planeta podemos tomar conciencia fuerte es que la diversidad no es una amenaza, sino la diversidad es vida si aprendemos a relacionarnos con ella, si no queremos hacer al otro a nuestra imagen y semejanza. Dios es diverso, el universo es unidad, diversidad y relación, Amazonia es unidad, diversidad y relación, el planeta es unidad, diversidad y relación. La iglesia tiene que saber incorporar la unidad, diversidad y relación. Esto en la Amazonia, con la Repan, con SEAMA, no sin intenciones está ocurriendo. Pero la diversidad exige una profunda humildad. En la Amazonia nos sentimos pequeños, por eso maristas, con jesuitas, con franciscanas, con franciscanos, con La Salle, todos sumamos como miembros de un mismo cuerpo, no cada uno en su pedacito. Creo que esa es una tendencia muy, muy importante y creo que los jóvenes aportan muchísimo a esa relación en diversidad, integrar la diversidad como valor teológico estructurante, aprender a formarnos en diversidad. Marita. Y es una tendencia que, aunque estamos diciendo que es una nueva tendencia, ya es antigua. La misma naturaleza, ya, ¿verdad? Observándola, estando en ella, corazonando, dejando que nuestro corazón y nuestra razón entren en diálogo ahí en la naturaleza creada por Dios, pues ya nos habla de esa diversidad. En la selva hay una diversidad de árboles que consiguen vivir en conjunto,
una diversidad de árboles que se entrelazan y que cada uno aporta en ese territorio en conjunto lo que tiene para aportar. Y como decía Fernando, desde nuestra experiencia, lo que es esas tendencias, esas nuevas tendencias, es que es en red. Nuestra experiencia en la Amazonia era cada cual pescando en su río, y ahora resulta que por X o Y razón no se puede sembrar solito con la caña de pescar, y es la red, ¿verdad?, lo que ayuda en esa pesca, en ese territorio que está conectado. Así que sumando llegamos donde solitos no podemos ni debemos. Y de esa misma forma, esa imagen que Fernando está colocando. Ay, perdón. En donde, Entonces, sí, Fernando. entonces Marita coloca esa imagen de que todos pescábamos cada uno con nuestra caña o con nuestra liña. Y entonces se nos invita a enredar nuestras líneas para pescar con una red. Salir del autorreferenciamiento. Y la selva, esto es fantástico. Árboles distintos, enraizados cada uno en su propia identidad, pero tejidos por debajo, con las raíces en la madre tierra, y tejidos por encima con las lianas. Esa imagen es la imagen de Dios Trinidad nuevamente. Unidad, diversidad en relación. Y ahí en medio de ese tejer las relaciones de diversidades, la vida se genera. Eso es un principio físico, eso es un principio biológico, eso es un principio teológico. Viva la diversidad como principio trinitario. Cómo construir un mundo para todos y para mañana donde nadie quede excluido. Ese es el sueño de Dios y ese es el sueño que nos toca construir. La Amazonia nos obliga a pensarnos así, a vivirnos así, a aprender estos nuevos caminos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La comparto. ¿Qué papel están jugando los jóvenes de hoy en la evangelización? Ah, no, perdón. Estamos en la segunda pregunta. Perdón. Carmen, adelante. Al escuchar hablar aquí a los itinerantes también me revoca mucho a esta parte de espiritualidad amazónica que, pues, de la cual soy parte también, ¿no? Y remueve y retoca todo este mundo también de lo que traemos nosotros, qué hay al interior de nuestra propia identidad, ¿no? De nuestro ser, de nuestro aquí adentro, ¿no? Y nuestra relación con aquello que nos rodea, que nos motiva a seguir viviendo también esa relación con Dios mismo, con ese. Yo había notado aquí dentro de mis reflexiones o apuntes que he venido un poquito reflexionando dentro de este proceso pastoral aquí en la Arquidiócesis de Monterrey, que estamos en un proceso de, pues sí, de un camino bastante fuerte de cómo las pastorales van respondiendo a las diferentes realidades, ¿no? Tocaba yo 3 puntos importantes o reflexionaba. Uno es la importancia de la ministerialidad, de los ministerios laicales, ¿no? Que el Papa ha venido enfatizando mucho y nos está haciendo pensar y repensar de qué manera nuestras pastorales y nuestros compromisos laicales hacia dónde apuntan, ¿no? Un compromiso que es más que reafirmar nuestro servicio, pero consolidado en una misión que no es más que vivir nuestro carisma a través del servicio, pero a través de configurarnos, de ser iglesia en el que el Señor nos ha confiado, ¿no? Sabemos que estos procesos de ministerialidad van a estar orientados a darnos compromisos, pero también a nosotros como laicos llevarnos a una profunda reflexión, ¿no? El segundo punto es sobre la reconstrucción del tejido eclesial, que es ir en esa búsqueda de encuentro. Y ahí me uno un poco en el proceso de la reflexión de itinerancia, ¿no? De cómo respetar en los procesos de diversidad
pero también de tener de escucha lo diferente, ¿sí? De pensar diferente, de ser diferente. Y unido a un proceso de diálogo, ¿no? Diálogo que muchas veces como iglesia y en nuestros procesos de evangelización han sido también quebrantados, no ha sido de manera dialogada, ha sido más como impuesta en nuestro proceso histórico también, que habría que reconocerlo. Y la otra es una reflexión eclesial, y por último la tercera que he venido anotando y reflexionando también es la participación activa de la mujer en y dentro de la iglesia, ¿sí? Esto es un punto muy importante dentro de nuestros procesos eclesiales y pastorales, ¿sí? Y en el ser iglesia también como mujer. Más allá de los que ustedes jóvenes han escuchado que la iglesia ha estado a favor de la vida y estamos a favor de la vida, pero la mujer es mucho más que biológico, mucho más profundo, ¿sí? Que es, que traspasa esta parte de más, en México, por ejemplo, hemos venido reflexionando el tema de favor a la vida y no al aborto, pero sin embargo creemos que es muy importante de ver en su integralidad y de vernos integralmente como mujer. El ser madre no solamente me define como mujer, es mucho más profundo. Me define mi identidad, me define mi cultura, me define mi espiritualidad. Es mucho más de verme como una mujer madre, ¿no? Entonces, en esa lógica también hemos venido pensando y redescubriendo también nuestro ser y qué hacer dentro de el caminar y de ser iglesia, ¿no? Gracias, Carmen. Adelante, Héctor. Desde mi perspectiva, creo que una tendencia fuerte es a subrayar los procesos, el acompañamiento de la vida, no la imposición de una supuesta perfección esperada. El saber que cada persona lleva un caminito a hacer y el camino tiene altas y bajas, tropiezos y aciertos. La tendencia fuerte también a voltear realmente a ver el evangelio por sobre la religión. Un evangelio que contempla claramente el compromiso de Jesús con las personas y que va a lo humano antes que a lo religioso. Un Jesús que se acerca a curar, a sanar el cuerpo. Y entonces una tendencia fuerte es, por ejemplo, no me estés condenando a priori la sexualidad. No empieces una acción de anuncio del evangelio, de comillas, con una serie de condenas de lo que en mi cuerpo pasa. ¿Cómo me ayudas a ir caminando e integrando y disfrutando el placer y la sexualidad? Más allá del ritual, más allá del compromiso de estar asistiendo a ciertos ritos, también la tendencia es estar conscientes de que se está sembrando, de que hay cosas que se están sembrando especialmente en el contacto, en la realidad de todos los días, en la fiesta, en la reunión, en el compartir un juego. Esto es muy fuerte. Y también una tendencia a la inclusión, no solamente como algo de compromiso, sino realmente buscar la integración de todas y de todos, sin imponer mi forma de pensar. Gracias, Héctor. Ahora sí pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué papel están jugando los jóvenes de hoy en la evangelización? Le damos la palabra al equipo itinerante. Adelante. El micrófono, Fer. ¿Se ve la presentación? Así es. Bueno. Primero, yo diría, los jóvenes tienen que ser escuchados. Ellos son interlocutores fundamentales. Ellos son el futuro dentro del principio de diversidad, el que cada generación de jóvenes sea diversa, es proceso cósmico.
es proceso evolutivo cósmico. Hay que acoger la novedad. Decía el Papa Francisco a los indígenas, ahí está 2 indígenas que fueron además para el sínodo, Aramburuk, la escucha a ellos es fundamental. La escucha a los pueblos indígenas en la Amazonia, la escucha a los jóvenes para encontrar los nuevos caminos es fundamental. En nuestro equipo, laicos y laicas, religiosos, religiosas en misión sinodal e itinerante. Los jóvenes han ido emergiendo. Y ahora contigo, Marita. En ese sentido, es lo que tiene que ver, ¿verdad? Con el papel que juegan los jóvenes en nuestro equipo. Ha habido un momento muy fuerte. La persona mayor que está en nuestro equipo tiene 71 años. Las más jóvenes en este momento tendrán 30 y pico de años y son los que están ahí abajo. Ese grupo de jóvenes que es de la Asociación de Capoeira de Arte Revelación, que por medio de la capoeira, habiendo ellos mismos teniendo una experiencia, muchos de ellos de ser niños de la calle, habiendo salido de esa realidad, hoy día, por haber sido escuchados, saben lo que es en su propia piel el estar, ¿verdad?, en la misma realidad, y ellos consiguen salir y escuchar a otros y desde su propia piel poder acercarse a los demás. Ese es el grupo que nos compone hoy día y es desde la escucha que hemos podido ir integrando poco a poco y que seguimos integrando esa diversidad. Es también nuestro principio como intuición básica del equipo itinerante, donde en la intuición básica la primera parte dice: anden por la Amazonia y escuchen lo que el pueblo habla. Registren lo que el pueblo dice en sus propias palabras. No se preocupen por los resultados, el espíritu los irá conduciendo. Coraje, comiencen por donde puedan. Entonces, desde esa lógica, ¿verdad?, de escuchar, como decía Fernando, a los jóvenes, pero para ese acercarse, ¿verdad?, un rol que los jóvenes tienen es ese escuchar y también, antes que hacer, ese estar. Eso ha sido también un aprendizaje muy grande en donde en carne propia, ya no siendo tan joven, pero en esa misma experiencia recuerdo que la primera vez que lo fui a compartir a mi mamá después de 3 meses de estar en la Amazonia, ¿qué podía decir yo en una carta? El único verbo que pude colocar fue yo estoy. Entonces creo que como jóvenes nuestro rol primero es estar, hermanarnos y acompañar, como decía Héctor también, ¿verdad?, de quienes somos y lo que tenemos. Somos selva. En la selva los árboles grandes sueltan la semilla y los árboles pequeños vienen atrás. Ellos son parte vital fundamental. Entonces, jóvenes, vengan para la Amazonia, vengan cada uno para su pedazo de Amazonia. Y aunque hayamos algunos árboles viejos que de vez en cuando queremos hacer mucha sombra y no dejamos germinar, por favor ustedes empujen que antes o después caeremos y nos haremos humus para ustedes. En el equipo esa ha sido una tendencia fantástica. Comenzamos 3 padres y una religiosa en el 98. Hoy son la mayoría, son laicos y laicas, el tema mujer mayoritariamente. La media ha bajado, éramos en torno a los 50 y van llegando jóvenes y cada vez más jóvenes en misión. Eso es señal de que la selva está viva, de que las nuevas semillas vienen. Hay que incorporarlas, se tienen que incorporar, tenemos que abrir espacio. Ustedes empujen, que no se preocupen que antes o después caeremos, pero vamos, ánimo, ánimo. Entonces creo que esa es la gran tendencia que en la Amazonia vemos, una iglesia joven, una iglesia de jóvenes y también la experiencia de voluntariado nuestro, con voluntariado internacional, de muchos jóvenes que vienen a hacer experiencias cortas o experiencias más largas de 2 meses con nuestros equipos. Muchas gracias. Cedemos la palabra a Carmen. Adelante. Pues yo estaba pensando un poco esto sobre ustedes jóvenes que están aquí, pues están respondiendo desde sus dones, ¿no? Al estar aquí es mostrar un rostro diverso, que hace un momento decía Fernando,
el mostrar el rostro diverso es también mostrar una multiculturalidad, ¿no? Y que es estar en búsqueda de un bien común. Y precisamente estos son los rostros de los jóvenes de hoy en día de nuestra iglesia. Y el Papa nos ha venido invitando a reflexionar de cómo participar los jóvenes dentro de la iglesia. Pero no solamente es participar por participar, sino es que somos iglesia. Somos iglesia, y desde ese punto, como referencia que tomo ahorita, ustedes, me imagino yo que desde su fundador, Juan Bautista de la Salle, tenía algo muy fuerte y muy importante, que es esto: él compartió con los pobres, haciéndose pobre entre los pobres. Creo que esto es algo muy fuerte de ustedes, de la espiritualidad lasallista. Aquí el hermano no me dejará mentir. Este proceso en animar a tener confianza en Dios y ser dóciles a ese espíritu, al espíritu de Dios, ¿no? Y creo que ustedes, jóvenes, pues también son los que marcan el camino de un nuevo rostro de ser iglesia, ¿sí? Entonces, en esa lógica, también quisiera comentarles que Juan Bautista de la Salle fue también un precursor muy fuerte y muy importante en desarrollar la educación en todos los sectores sociales, ¿no? El reconstruir el tejido social en la dinámica de una educación. Por ejemplo, la educación no solamente vista desde una estructura institucional, sino desde una perspectiva comunitaria, ¿no? Y la comunidad, muchos de ustedes seguramente irán a la periferia, ¿sí? Pero la educación plasmada en la periferia desde un espíritu de un rostro multicultural, me imagino que es sumamente esperanzador, ¿no? Gracias, Carmen. Adelante, Héctor. Yo le añado a la pregunta a un cuestionamiento. ¿Los dejan, jóvenes? ¿Los dejamos tomar su papel? Yo creo que hay un reto muy fuerte. Jóvenes, ustedes son los principales obreros de destruir, voy a decirlo así, el clericalismo tan asesino de la comunidad eclesial. Su participación es algo muy fuerte, más allá de retomar costumbres y rituales. Enseñarnos a los más viejos que podemos trabajar junto con, enseñarnos sus capacidades, creer en ustedes, dejar de ser tutelados para ser líderes. Eso nos cuesta mucho. Ustedes, jóvenes, tienen un papel de liderazgo que muchas veces no se ha tomado en cuenta. Ser protagonistas de la construcción de la comunidad. Ese es un papel importantísimo. Y quiero compartir mi pantalla desde lo que soy, simplemente con imágenes. Permítame tantito para que se vea no alcanzo a... Bueno, es que ahí va. Bien. En el mundo de ustedes, jóvenes, esto es su papel, decirnos las cosas como son, la vida que se da, en donde sea, ¿sí? Terminar con calificaciones y descalificaciones que el mundo adulto hace de los jóvenes, que siempre ha hecho. Ahora les toca a ustedes. Les cito esto desde mi ser marista, ¿sí? Necesitamos acercarnos en ambientes inexplorados y ustedes nos los van a mostrar. Ustedes nos van a mostrar esos ambientes en los que se necesita otra forma de trabajar. Les muestro un cuadro que a mí me cuestiona desde hace mucho tiempo. Hace muchos años encontré esto en un periódico de la ciudad de aquí de Guadalajara. Fíjense quién lo firma. Televisa, y dice, entendemos muy bien a los jóvenes porque cada día estamos más cerca de ellos
y pone Televisa. Mi cuestionamiento es, y en la universidad es mi mundo. Podemos decir lo que este negocio dice. Creo que ustedes jóvenes tienen el reto de mostrarnos a nosotros su realidad y hacernos compañeros de camino, poder construir juntos, no separados, poder construir juntos, aceptando la experiencia por un lado y su amplio y gran conocimiento del mundo que hoy por hoy tenemos por delante. Gracias, Héctor. Pasamos a la última pregunta. ¿Qué importancia tiene la sinodalidad en la evangelización? Ya se ha hablado de sinodalidad, pero es necesario acentuar más este concepto tan fuerte hoy en día en nuestra iglesia. O bien, ¿qué impactos en la evangelización puede tener el desarrollo de la sinodalidad en la iglesia latinoamericana? Le cedo la palabra al equipo de itinerante. Adelante. ¿Se ve la presentación? Sí. Bueno, sinodalidad para nosotros ha sido fundamental el Sínodo de la Amazonia, el poder llegar a la Basílica del Vaticano y poder danzar, poder traer nuevas formas de rezar, nuevas con pintura en la cara. Bueno, qué alegría allí dentro cuando comenzamos la procesión para la sala Pablo VI, ¿no? Entonces, sinodalidad es fundamental para la misión que propone Francisco en la Laudato Si. Misión geoecopolítica, misión como cuidar de la casa común y cuidar de todos los seres, del bien común de todos los seres que habitamos en ella, no solo de los seres humanos. Marita. Y es esa misión de cuidar. Esa imagen, ¿verdad? Sería súper bonito si pudiésemos estar ahí de frente y poder escuchar lo que cada joven, al ver esa imagen, ¿verdad? Lo que resuena dentro de sí. Pero ciertamente desde los pueblos indígenas también, que el Papa ya decía que son interlocutores principales que nos enseñan cómo cuidar. Esa mujer, Abba Guayá, que al haber casado a la madre de ese jabalí, de esa cría que está ahí, en vez de matarlo o dejarlo solo, ¿verdad? Lo han llevado a su casa, lo cuidarán en ese sentido de reciprocidad y cuando sea la época de reproducción lo soltarán. Pero es una mujer que se cuida, que cuida a su hijo, que está cuidando a esa criatura, en donde ya se van creando otros lazos de cuidado, en donde la misma naturaleza, ¿verdad?, que les ofrece, que les da ese alimento, que nos cuida, también nos enseña que ese cuidado se debe extender a otros que son criaturas, personas como nosotros, pero también a esos otros que son parte de esta naturaleza, de, como decía Fernando, ¿verdad? Este geo, esta casa común en la cual vivimos. Todo está conectado y en concepto indígena, la sinodalidad, ese caminar juntos es para generar vida, para cuidar la vida. Es el buen vivir, buen convivir, Tecópora en guaraní, Suma Kawasai, etc. Los niños aprendieron que hay que cuidar al chanchito como un hermano de leche, porque mañana, cuando ellos crezcan, se seguirán ayudando, seguirán dando de comer a la aldea. Por eso las crías hay que cuidarlas. Pero eso lo aprendieron con su mamá, que le dio de mamar. Somos hermanos y hermanas de creación, somos hermanos y hermanos de leche. Ese concepto de caminar juntos como seres para que la vida fluya, para que el proyecto de vida abundante de Dios fluya, es fundamental. El útero de Gaia. ¿Cómo articular entonces sinodalmente estos tres conceptos, ecología, política y economía? El primer modelo, la economía manda, la política está subordinada y la ecología es utilizada, exprimida a la naranja. El segundo modelo, los tres en igualdad, eso es falso. Es dentro del útero del planeta, de la ecología planetaria, que podemos construir verdaderos proyectos ecopolíticos para todos y para mañana, donde nos cuidemos el bien común de todos los seres, y entonces la economía se coloca al servicio, y eso hacerlo con espíritu. Eso es un concepto indígena fantástico. Marita.
Y sinodalidad también es en esa visión, esa misión y ese cuerpo delante, ¿verdad?, de la realidad, de lo que es esta casa común, esa visión de los pueblos conectada desde adentro, desde esa escucha, desde esas propuestas que ellos nos hacen. Esa misión que lo que busca es ese cuidado de esa casa común y de todos los seres que en ella viven. Y ese cuerpo en red, porque como decíamos, no es cada cual separado, sino todo en esa red, sumando los dones, los carismas, las edades, las etapas en las que estamos, en donde todos aportamos para esa misión de cuidado. Y entonces la sinodalidad exige esto. En la Amazonía esto nos ha ayudado mucho. Hay que articular servicios institucionales, servicios de inserción y servicios de itinerancia. Hay que articular colegios con presencias insertas en el barrio, pero hay que articular también la itinerancia, aquellas células móviles que conectan una institución con otra, una institución con una inserción, un lado del río con el otro, un lado de la frontera con otra. Cuando articulamos como seres humanos nuestros servicios institucionales, nuestros servicios de inserción y nuestros servicios de itinerancia, conseguimos una gran incidencia de transformación. En eso estamos como iglesia en la Amazonia. La REPAN es la articulación de la red interinstitucional, una red de inserción y una red de itinerancia. La SEAMA es articulación también en un nivel más institucional de las iglesias. Y terminamos. Sinodalidad es tomar conciencia de que una selva sin la otra no tiene solución. Ciudad de México no tiene solución si Chiapas es deforestado. El mundo no tiene solución si la Amazonia es deforestada y rompe el equilibrio sistémico del planeta. Una selva sin la otra, cada joven, cada persona, cada institución en su metro cuadrado de selva está conectado al metro cuadrado de al lado. Y con esto terminamos. Juntos podemos, con ellos, con todos los seres. Gracias. Ahora, Carmen, adelante. Jóvenes, yo creo que es importante preguntarnos qué es sínodo. ¿Desde qué perspectiva estamos viendo esta palabra de sinodalidad? Y bueno, déjenme decirles que es un proceso de pastoral muy fuerte que se ha estado viniendo dando, aunque ya hace muchos años y siglos se ha ido dando desde un espacio de apertura solamente para obispos y el Papa, ¿no? Pero desde la perspectiva actual en la que hoy vivimos como iglesia, pues se ha ido viendo en una lógica también de inclusión, ¿no? Si queremos manejar esta palabra inclusión, involucrados religiosos, sacerdotes, laicos, ¿no? Y este proceso de sinodalidad tiene un impacto muy fuerte en la lógica del Papa. ¿Cómo es esa lógica del Papa que yo veo, no? Queramos o no, nuestra estructura eclesial es piramidal, ¿sí? Es piramidal, pero en la lógica del Papa es vivir una pirámide invertida. ¿Qué quiere decir esa pirámide invertida? Dice el Papa que la vértice tiene que estar en la base, es decir, que los obispos, los sacerdotes, las religiosas tienen que estar desde la base del pueblo de Dios. Es decir, tiene que ser un servidor más de todos, donde actuarán desde un proceso de escucha, desde un servicio a la gente, desde el corazón, desde el sentir del pueblo de Dios y lo que el Espíritu Santo también está sembrando en el corazón de la gente, ¿no? El Espíritu Santo actúa en el corazón del pueblo de Dios, ¿no? En esa lógica de pirámide invertida, en lógica del Papa, que yo lo veo así, es fuertemente
con grandes posibilidades de atención, a dejarnos llevar en ese proceso de que nuestra iglesia cambie lo que debe cambiar, conserve lo que debe conservar y conforme a esa voluntad de Dios. Algo muy, muy, muy fuerte y muy importante, este camino de sinodalidad es caminar juntos de un modo particular y de entendernos desde nuestras relaciones, desde nuestra diversidad, desde la pluralidad, ¿no? Y no caminando solos, sino caminando desde ese espíritu de Dios, ¿no? Desde ese espíritu de Jesús, desde ese espíritu del proyecto de Dios. Es lo que podría ahorita compartir desde esta perspectiva de que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de nuestra iglesia, ¿no? Gracias, Carmen. Adelante, Héctor. Yo creo que es una importancia muy alta. Es un camino para recuperar e impulsar la verdadera identidad eclesial. Una identidad de comunidad. En este momento es una oportunidad enorme para retomar el diálogo, la aceptación de todos y de todas, la integración de todo. ¿Sí? A mí me encantó la presentación desde la Amazonia. O sea, toda vida es importante. Pero cuando caemos en los ejemplos, a veces nos clarifica el asunto, ¿no? Y me gustó mucho la imagen. Perdón que lo tome, pero voy a tomar una imagen desde otro ángulo. El sínodo sobre los jóvenes. Normalmente, y decía Carmen que el sínodo era de los obispos, y abrieron en el sínodo a otras presencias, como han ido haciendo, y para la votación, que siempre era de obispos, votaron solamente los obispos, pero le abrieron la votación a los superiores generales de los hermanos de la Salle y de los hermanos maristas. Mi superior general y el superior general de los hermanos de la Salle votaron. Pero las hermanas superioras generales de congregaciones religiosas que se dedican a la educación igual que nosotros, no tuvieron voto. Simple y llanamente porque son mujeres. La sinodalidad, y perdonen que subraye esto, abarca muchísimo, pero subrayar esta necesidad de integrar realmente a todos y a todos va a costar trabajo, pero es muy importante. Y ustedes, muchachas, ¿sí? O muchaches, yo quiero decirlo así, es muy importante que nos enseñen a integrar, a construir juntos, a unirnos, a terminar con el clericalismo y a retornar al espíritu de comunidad, de servicio. A los primeros, el mero mero se quitó su túnica y se puso a lavar los pies y les dijo, les toca hacer esto. Pero hemos tenido siglos donde se ha invertido el asunto y la sinodalidad apunta ahora a retornar a eso, que el que sirve es el que tiene el título, entre comillas, de obispo, ¿sí? No al que le sirven, que es muchas veces lo que se hace. Por ahí hay muchos retos, ¿verdad? Y bueno, ya mi tiempo se acabó. Gracias. Pues bien, ha sido una iluminación muy enriquecedora. Ahora tenemos 10 minutos para abrir un foro y de manera espontánea quien quiera hacer alguna intervención con el recurso de la manita. Adelante. Adelante, adelante. Construyamos juntos la sinodalidad. Nadia, te cedemos la palabra. Buenas tardes, yo soy Nadia desde Prepa La Salle, de Saltillo, Coahuila. Bueno, a mí se me hizo muy interesante. Primero, muchísimas gracias por la plática y las expresiones que usaron para poder iluminarnos sobre esto. Voy a ser muy sincera y creo que ahora en la actualidad lo que estamos viviendo después de lo que vivimos en pandemia, no quiero generalizar porque no sé si mis compañeros estarán de acuerdo con todo lo que diga, pero siento que fue un quiebre tanto para nosotros como jóvenes en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, fue un quiebre emocional,
un quiebre tanto espiritual, fue como un colapso que nosotros tuvimos. Entonces, fue una separación muy dura. Lo digo como misionera desde primer año. He estado compartiendo la palabra desde primer año y un poquito antes de llegar a La Salle. Entonces, ahorita mismo, siendo catequista desde de confirmación, puedo expresar que ni siquiera nosotros los jóvenes sabemos ahora cómo está la situación. Hay ideas muy dispersas, hay comunidades muy grandes y otras tan pequeñas, y creo que es indispensable contemplar a todos, ¿no? O sea, llegar a cualquier rinconcito del mundo y ver qué es lo que necesitamos nosotros para poder ayudarlos a ellos a seguir su camino, porque a mí me tomaron de la mano y creo que a muchos de nosotros nos han tomado de la mano para seguir el camino de la espiritualidad y de la creencia. Pero hay muchos que se sintieron desamparados, que no llegó la ayuda o llegó una ayuda equivocada, errónea, que les dio una imagen de la iglesia que no era. Y yo creo que eso es lo que más está viralizando ahora, lo que platicábamos en la mañana. eh, Creo que el, el cómo nos atacan a los que creemos, el cómo se expresan de nosotros, es sorprendente el odio que expresan a la iglesia, a Dios, sobre todo por los errores humanos, por las expresiones equivocadas que se hicieron en su momento. Entonces, nada más tenía como pregunta y como eso, ¿cómo nosotros podemos como jóvenes acercarnos a nosotros mismos con el caparazón que ellos hicieron? Yo ya tengo un caparazón y creo que muchos de nosotros lo tenemos porque estuvimos aislados casi 2 años, estuvimos sin comunicación, sin nada que pudiéramos nosotros mantener firme y decir, aquí estamos nosotros. No sabíamos lo que realmente pasaba. Entonces, creo que ahora en este tiempo como que estamos regresando, volviendo, vemos todo eso en las aulas, vemos todo ese distanciamiento que ahora está cobrando factura. Entonces, es mi pregunta, ¿cómo nosotros podríamos romper el estigma social que ya tenemos encima? ¿Cómo podríamos acercarnos a aquel que no nos quiere escuchar? Gracias. Héctor, adelante. Muy sencillo, desde mi opinión. Primero, no centrarte en un supuesto estigma, sino desde el Evangelio, ¿no? Aceptando que al acercarte a las personas no es acercarte con una calificación previa, ¿no? Jesús, por ejemplo, se permitió tocar al leproso, se permitió hacer cosas que no estaban permitidas por la religión de su tiempo, y eso le llevó a la cruz. Lo mataron, no vino a morir por nosotros, lo mataron, ¿sí? Pudo haber muerto de otra forma, y lo mataron porque se acercó a la gente. ¿Cómo te puedes acercar? Convive con tus compañeros, con tus compañeras, ve a las fiestas con ellos, muéstrales en tu actitud que Jesús les acepta y les quiere, así como son, sin pedirles nada a cambio. Checa la actitud de Jesús con Zaqueo, por ejemplo. El primero va a comer con él, y es su actitud la que va a lo largo del tiempo, va a ir modificando el corazón. Gracias. Fer. Yo una imagen muy indígena. Los temporales en la selva, nos gusten o no nos gusten, se dan. El tema es ver cuál es la oportunidad que el temporal nos da. Y el temporal nos da el que las ramas podridas se caen, el que muchas semillas se sacuden y entran en la tierra. Y eso tiene que ver también con misterio pascual. Y tal vez eso es lo que nos toca asumir como humanidad. Tiempos de Kairos en medio de pandemias, tiempo del Espíritu en medio de pandemias. Es tiempo para corazonar. Como decía don Pedro Casaldáliga, ese obispo profeta, no dejemos caer la esperanza.
Es tiempo para mirar el sentido profundo de la vida. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar vida. Si aquella tormenta, otra imagen que nos ayuda muchísimo en la selva, la tormenta en medio del lago. Y a los que más quiere el Señor, en medio de la tormenta les invita a bajar y caminar sobre el agua. ¡Qué locura! Pero con la certeza de que le estamos. Es decir, el universo es tiempo pascual, es vida, pasión, muerte y resurrección. Tu vida, la mía, nuestra vida es esto. La pandemia, como un análisis muy general, ¿no? Pues sí, nos coloca en tiempos de preguntarnos profundamente en qué estamos gastando nuestra vida, cuál es el sentido de nuestra vida, cómo establecemos nuestras relaciones, cuál es el orden de prioridad de nuestros valores. Y esto los pueblos indígenas lo tienen sumamente enraizado, porque viven en medio de la selva donde se sienten parte de un todo y hay que saber vivir con esperanza en medio de los temporales. Y eso es lo que Jesús también intentó ayudarnos, sin perder la esperanza, que la cruz hay que atravesarla para nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y creo que ese es el tiempo que, si sabemos aprovecharlo, renaceremos y estamos renaciendo de nuevo. ¿Para qué? Para transformar el mundo, para colocar una mirada nueva sobre el sentido mismo de la vida, para bajarnos de la parra como seres humanos, que el antropocentrismo fuerte, creemos que podemos hacer con la casa común lo que nos da la gana. Pues no, los pueblos indígenas viven con una tranquilidad, algo que a nosotros se nos mueve el piso y nos perdemos. Nos han metido en una burbujita que no es verdad. Y cuando se pincha, nos entra, no. ¿Cómo aprender a vivir como seres humanos, como seres encarnados, como parte de esta selva común donde la vida generamos? Con sus tormentas, con los árboles que caen, con los que se levantan, con las espinas, con las tensiones. Pero qué bueno poder decir, el don de la vida, esto es algo que no cambiamos por nada, es un regalo inmenso que hay que cuidar. Y cuidarlo para todos y para mañana. Gracias, Fer. Otra pregunta, ¿tenemos algún minutito? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia? Tina, adelante. Está apagado tu micrófono. Al parecer tiene problemas con la comunicación. Si gustas en el chat anotar la cuestión. Es un agradecimiento a las intervenciones. ¿Algún otro comentario? Nos dejan tarea en el distrito México Norte. Claro, hay mucho por reflexionar y por hacer. Gracias, Tina. ¿Algún último comentario? Bien, pues agradecemos de antemano. ¿Me Sí, permiten? Fer, sí. Me lo he mordido todo el rato. Tengo 2 sobrinos que han estudiado en La Salle, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y los 2 han sido voluntarios en el Amazonas. Y hoy son profesionales, una en el área de Derecho, y el tema les marcó para tener opciones en esta selva para ver cómo transformarla. Gente, bienvenidos. Bienvenidos todos los jóvenes maristas de La Salle a hacer experiencia el texto de la Sirofenicia. Jesús atraviesa al otro lado y se encuentra con una mujer que no era de su cultura y tal. Primero, Jesús, voy a ser bien bruto, la insulta.
desde sus categorías judaizantes. Él era del pueblo elegido. La mujer lo dobla, hace que se retracte y le dice además que se haga conforme tú has dicho. La palabra de la mujer hace que se cure su hija. Y Jesús después afirma que no encontró fe mayor. Esos son los otros diferentes. Jóvenes, no tengan miedo de encontrarse con los diferentes porque son la oportunidad de Dios para encontrar los nuevos caminos. Y en la Amazonia hay mucho de esto, pero también en su selva. Hay mucho ánimo, pero si algunos vienen para Amazonia, más que bienvenido. Gracias, Fer. Y gracias a Héctor, Carmen, Marita, por esta experiencia de iglesia que nos han compartido, la experiencia testimonial de abrir nuevos caminos de transformación dentro de la iglesia y de transformación social. Les agradecemos su presencia, su cariño y su testimonio. Bien, César, te cedemos la palabra. Hermano César. Buenas tardes a todos. Julio, muchas gracias por animar este momento que acabamos de tener. Muchas gracias a nuestros invitados que compartieron con nosotros este momento bastante enriquecedor y que efectivamente, como lo decían en los comentarios, nos va a ayudar a ir cerrando, pero también nos va a presentar retos. Y qué bueno que los frutos del simposio sean precisamente retos para nosotros atender la misión, poder ser creativos en la respuesta a las necesidades que se nos presentan el día de hoy. Estar aterrizados y seguir llevando el Evangelio con alegría. Muchas gracias a todos. Vamos a iniciar el cierre de este momento, de este evento, que es nuestro simposio sobre jóvenes y misión en la iglesia hoy. Para hacerlo me voy a ayudar de una presentación. ¿Cómo nace la idea de hacer el simposio? Listo, ya se escucha mejor. ¿Cómo nace la idea del simposio? Nace en el contexto de celebrar en el distrito, como lasallista, los 40 años de misiones. Hace más de 40 años hubo inquietudes. El mundo también presentaba retos y los lasallistas se dispusieron en ese momento a marchar, a ponerse en marcha, a ir y encontrarse con la necesidad de la gente y tratar de atenderla. Nacen hace 40 años las misiones de Semana Santa en la Sierra de Durango y podemos encontrar a gente que todavía recuerda con gusto el haber ido a uno de los primeros 4 pueblos que se atendieron, donde los diversos colegios o instituciones en aquel momento participaron generosamente entregando parte de su vida, de sus vacaciones, para atender y crear algo que va a tener un impacto impresionante en la gente de la sierra, en las mismas instituciones lasallistas, pero que ha trascendido esos espacios. Hoy, 40 años después, nos volvemos a preguntar, ¿es válido seguir siendo misioneros? ¿Es válido llevar el mensaje del Evangelio? ¿Es válido que los lasallistas el día de hoy sigamos optando por la misión? Esa y otras muchas preguntas pueden ir surgiendo. Y en ese sentido de reflexionar, de profundizar, es que se opta por escuchar. ¿Y qué dicen los jóvenes? ¿Qué dicen algunos expertos sobre la misión el día de hoy? Y de ahí la iniciativa, y por eso dimos un paso, y ese paso es este simposio. En el simposio hicimos un recorrido y tuvimos algunos momentos de compartir. Uno de ellos que dio inicio a la reflexión lo encabezaba el hermano marista Joao Gutenberg, cuando nos hablaba de la realidad de la misión hoy. Y fue iniciar con esta exposición que hacía el hermano, romper con esquemas, porque lo primero de lo que nos habla el hermano es de ecología.
Y entonces en el esquema tradicional de los lasallistas, hablar de misiones no siempre va de la mano de hablar con ecología. Entonces rompe nuestro paradigma y nos amplía la visión. Y el hermano habla de ciertas cosas que son muy importantes que tenemos que ir considerando en la cosmovisión que tengamos nosotros de la misión que realicemos en el lugar donde queramos atender a las necesidades que se nos presenten. Él hablaba de cuidar y desarrollar una ecología personal, pero una ecología personal donde no se nos permita o nos permitamos ir sanando, estando bien nosotros, cuidando a nuestra persona, pero también al que tengo al lado. Y ese fundamento, aunque él lo explicaba desde el sentido y los términos de la ecología, es muy evangélico, es profundamente evangélico. El cuidarse a uno mismo y en el cuidarse a uno mismo también el cuidar al otro, a mi hermano, al que tengo al lado. Y el evangelio está repleto de citas, y no solo citas, sino ejemplos de Jesús donde atiende al que lo necesita. Nos hablaba también de la actitud de la alabanza que nace de esta pastoral que está impulsando el Papa Francisco. Y en la Laudato Si, cómo se nos invita a reconocer en la creación la presencia de Dios. Y él nos decía, esto también nos abre un panorama muy distinto, porque no habíamos entendido el Evangelio desde esta manera. No habíamos concebido la creación desde esta manera, desde esta visión. Nos invitaba también a trabajar en una educación y en una espiritualidad de la ecología. Y al hablar de la espiritualidad es importantísimo que también abramos nuestros panoramas. Él mencionaba algo importante, que la espiritualidad viene mucho antes inclusive que la estructura de grupos o de lo que hoy llamamos religiones. Entonces, es parte de la necesidad de todo ser humano, el sentirse ligado a lo trascendente, el buscar el encuentro profundo con aquello que lo ha creado. Y precisamente eso nos permite a nosotros también crear vínculos con lo que está fuera de nosotros. Y de ahí inclusive poder llegar a cuidar lo que está fuera. Y cuando hablaba de los valores lasallistas fue interesante porque surge en la intervención gracias a una pregunta de alguno de ustedes. Y dice, sí, cuando se presentan los valores que propone La Salle y que después nosotros vamos a retomar, en el contexto histórico no entraba la ecología. Sin embargo, la manera en cómo se relacionan unos con otros es una relación ecológica, donde hay unidad entre unos y otros. Está poniendo en práctica la estructura, la identidad, una manera de vivir la ecología. Y nos invitaba a trascenderla en nuestras prácticas y en nuestra misión. Después tuvimos otra intervención con un jesuita, el padre Fernando Tiscareño, que nos hablaba de las juventudes hoy. Y para rescatar algunas de las ideas, fue interesante cuando él llegó al punto de comparar la juventud con los discípulos de Emaús. Y que estaban perdidos y que algo los había movido y que buscaban ese encuentro. Y en el encuentro que ellos buscaban se encuentran a la vez con Jesús, pero no lo reconocen. Y al no reconocerlo ellos no se dan cuenta, le platican sus necesidades, cómo están decepcionados, cómo van cansados, cómo ellos creían que... Y Jesús les empieza a explicar las escrituras y viene un proceso interesante que les permite a ellos invitar a Jesús a que se quede. Y cuando se queda con ellos y parte el pan, es cuando se dan cuenta de que era Jesús. Lo reconocen y viene algo muy interesante. Reconocen que en el camino, mientras Él les hablaba, les ardía el corazón. Es el término que ponen. Ojo, arde el corazón cuando están en marcha, cuando van en movimiento, cuando se dejan encontrar por Él. Pero una vez que reconocen que el corazón estaba ardiendo, no se quedan encerrados. Aunque estuvieran en pandemia, en nuestra realidad actual, se ponen en marcha, son creativos y vuelven con la comunidad para decirle, nos hemos encontrado con el maestro. Y de ahí que el hermano hiciera hincapié en que como jóvenes podemos generar esperanza, podemos reavivar aún en un contexto determinado por una pandemia, las oportunidades del encuentro profundo con Dios, del encuentro con el hermano, de extender la mano y ayudar al otro. Y sería bueno preguntarnos el día de hoy qué hace arder a nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros como lasallistas. Hoy en la mañana teníamos
algo que fue muy interesante, que fue el encuentro con la hermana Margarita. Y ella hablaba de la misión y hablaba del testimonio. ¿Y qué mayor testimonio que tenemos a una mujer de casi 80 años hablándole a jóvenes lasallistas? Y para empezar su intervención fue capaz de arreglar los problemas con su computadora, con su celular, el sonido que tenía, las trabas que se le estaban presentando. En el momento supo responder. ¿Para qué? Para dar un mensaje que nos moviera a nosotros a ir a la misión, a estar atentos a las necesidades del otro, a responder. Y ella parte con eso. La exposición y el mensaje de Margarita no inició con las diapositivas. Inició con la actitud de ella misma respondiendo ante una necesidad. Desde ahí nos dio un mensaje. Y hablaba de un mundo contrastante, los grandes choques que tenemos en el mundo, que hizo hincapié en varios de ellos, situaciones de dolor, un México que ha sufrido, un México con violencia, con narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero también habló, y ahí es donde viene el enriquecimiento para nosotros, de aquellas grandes posibilidades que tenemos para servir, donde hemos respondido ya en algunos problemas y donde los escenarios nos están pidiendo que como lasallistas sigamos respondiendo el día de hoy, que seamos creativos y que seamos generosos, que podamos ser solidarios con el otro. Y vamos terminando un momento de compartir cómo lo fue este panel, este diálogo, donde varios expertos nos hablaron desde una realidad muy distinta a nuestras misiones tradicionales. Los que hablaron hace un momento no hablaban del típico pueblo que conocemos nosotros de visiones y con la realidad que tienen esos pueblos. Están ampliando nuestros panoramas. Aparecieron términos que no es común escuchar en nuestros encuentros como lasallistas. Reconstrucción del tejido, y no solamente del tejido social, hablaba inclusive de la persona misma y del diálogo y el encuentro con el otro. Desarrollar una pastoral de salida, que es muy de la idea del Papa Francisco, ir a la periferia, buscar, salir, hacer ruido. Hablaba también uno de los exponentes sobre la importancia de la relación que tienen la unidad, la diversidad y la relación como ejes importantes en el desarrollo de la misión. Aparece la ecología, aparece el profetismo, que esto no es un término nuevo, pero que a veces se nos llega a olvidar. El profeta es el que anuncia y denuncia. El profeta es el que tiene una vida profunda de encuentro con Dios, que es capaz de escuchar a Dios que lo envía. Y el profeta en muchas de las ocasiones es un joven. No siempre es un adulto experto. Es un joven con temores, es un joven con necesidades que se atreve a responder cuando escucha profundamente el encuentro con Cristo, el encuentro con Dios, el que hace presente a Cristo hoy ante las realidades del mundo que nos está demandando. El que escucha el grito de la pobreza, de la necesidad del otro. Termino esta parte con una frase que fue impactante. Se ama lo que se conoce y lo que se conoce se defiende. ¿Qué somos capaces de defender nosotros? ¿Qué defenderíamos el día de hoy? Defender qué es importante, qué es lo que amamos para defender. Insisto, son ideas que se quedan para nuestra reflexión. Vamos a manera de cierre también, en el cual podemos interactuar todos, a responder una pregunta. ¿Qué hace arder tu corazón el día de hoy? Los de Maús, como nos lo decía el Padre, en el camino, cuando Él les explicó las Escrituras, sintieron que el corazón ardía y en ese momento no se dieron cuenta o no fueron completamente conscientes, sino hasta que lo descubren a Él después cuando Él parte el pan. Cuando se comparte, ellos lo descubren y ahí son conscientes de que el corazón ardía. Y entonces van y anuncian. El día de hoy, ¿qué es lo que hace arder tu corazón? ¿Qué te mueve? ¿Qué actividades que realizas en apostolados? Si tú ya has ido de misiones, ¿qué servicios? ¿El corazón arde cuando lo vives? ¿Qué personas son las que te mueven a decir, tengo que hacer algo? No me puedo quedar con las manos cruzadas. No puedo callar ante la injusticia. No puedo voltear la mirada hacia otro lado. Eso es arder el corazón. ¿Qué hace arder tu corazón?
Te voy a invitar, voy a dejar un minuto a que si tienes alguna fotografía, si tienes por ahí acceso a bajar alguna foto o tomarla, o si ya la tienes en tu carrete, que puedas utilizar, que hagamos todos una publicación. Entonces vayamos a alguna de nuestras redes sociales. Yo te invitaría a que fuera en Instagram, que pongas una historia donde respondas la pregunta. Un fondo, una fotografía, o si quieres inclusive sin foto, pero que escribas qué es lo que hace arder tu corazón. Y que tagues, por favor, la cuenta de Lasalle El Salto. Y durante la tarde estaremos compartiendo esas respuestas de los lasallistas el día de hoy. Tenemos que hacer de alguna u otra manera que el mundo se entere que hay cosas que nos mueven. Y una de las maneras como lo tenemos que hacer creativamente el día de hoy también es a través de las redes sociales. Pues en este momento saca tu celular, ve a tu cuenta, a tu perfil, coloca alguna imagen o inclusive un fondo liso y trata de responder la pregunta ¿qué hace arder tu corazón? Y comparte tu historia. Vamos a dar un momentito para que lo podamos hacer. Ciudad Victoria, Pau Nieto, Claudia, Carmen, Alexa, Isa, muchas gracias por estar interactuando en la cuenta. Mari, anímense a compartir una historia donde le digamos también a nuestros contactos qué es lo que hacer de nuestro corazón. Liz, Mari López ya compartió por ahí una historia, muchas gracias. Voy. Malala dice en su historia, ¿qué hace arder mi corazón? Las sonrisas de mis seres queridos. Muy bien. Gracias. Marisol, ¿qué hace arder tu corazón? El grupo Saya. Muy bien. Vamos concluyendo este momento. Muchas gracias a los que han estado interactuando, que están interactuando. Durante el día lo podemos seguir haciendo. Y pasamos a la última diapositiva con la que vamos terminando nuestro simposio. Cuando el hermano Chuy, que también es de la comunidad del Salto, participaba al inicio del simposio el día de ayer por la mañana, él hacía una lectura de una interacción que se hizo con ustedes, los participantes, antes de dar inicio propiamente al evento. Y cuando él presentaba, nos ponía una pregunta que ustedes respondieron de cuál es el elemento central o quién es el protagonista. Gracias, hermano. ¿Quién es el protagonista de la misión?
Y hubo algo ahí que llamó la atención porque un número considerable, la respuesta fue el protagonista es el misionero. Y es interesante que aparezca la persona del misionero como protagonista de la misión. Y lo que hemos escuchado en día y medio, la reflexión que hemos hecho y lo que los expertos en misión nos han dicho, y que ahí es donde debemos caminar, que el protagonista de la misión es Jesús encarnado. Es el anuncio del evangelio. Ese es el protagonista y ese es el centro de la misión. Ojalá y sigamos creciendo hacia allá. Ojalá y el simposio nos dé algunas herramientas para poder ir a buscar a Cristo encarnado en mi hermano, para volverlo a él el centro de la misión. La misión tiene sentido en la medida en que descubro en mi hermano la presencia de Cristo y que estoy dispuesto a hacer algo por él. Gracias, muchas gracias a cada una de las delegaciones. Muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo para poder acompañarnos durante este evento. Y de manera especial, muchísimas gracias a la coordinación central del distrito, a la persona del hermano César, que nos ayudó a coordinar mucho de este evento. Hay mucho trabajo detrás y por la disposición y el tiempo, muchas gracias, César. Muchas gracias a la Universidad La Salle Saltillo, que son anfitriones de este evento. Hay todo un equipo detrás, a los cuales les agradecemos muchísimo. Al hermano José Ramón, que se encuentra aquí presente, muy, muy atento al compartir. A Carlos, a todo el staff que hizo posible que estuviéramos aquí. Hay una serie de personas que han estado ayudando, a los cuales les agradecemos muchísimo el tiempo, la dedicación, que nos hayan facilitado los espacios. Pero sobre todo a cada uno de ustedes, gracias por darte la oportunidad de hacer un alto y cuestionarte tu vida, tu misión, tu servicio. Y vuelvo a hacerte una pregunta y con esto agradecemos y concluimos. Lasallista, ¿qué hace arder tu corazón? Muchas gracias a todos, que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias por compartir su tiempo y sus experiencias con nosotros. Me gustó mucho los mensajes que nos dieron y pues me llevo mucho también, mucho por recordar, por implementar en nuestro grupo y me encantó todo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Vamos a tomarnos la foto antes de irnos. Si todos los que puedan prender su cámara, los que están en grupos, si se pueden acercar un poco a la cámara para que se vean mejor, con una sonrisota. Van a ser varias tomas porque somos varios, entonces ya se están preparando ahí todos los que están en grupo. Vamos a empezar, ahí van a ser 3 fotos. Foto número 1 a la cuenta de 3. ¿Listos? Ahí estamos terminando de acomodar la gente de Chihuahua, de Guadalajara, muy bien. 1, 2, hombre, los de Lagos hasta se están peinando. 3, segunda, 1, 2, 3. Vamos a la última. 1, 2, 3. Excelente. Ahora sí, muchísimas gracias. Que tengan excelente fin de semana. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Por siempre. Muchas gracias. Igualmente para todos, que tengan un bonito Hasta fin de luego, semana. buen día. Muchas gracias. Adiós, Bye. buen día. Buen día. Gracias. César y Julio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Sí, padre. Gracias a ustedes. No,
hermanos bien. todos, hermanos y hermanas de leche. Gracias, Fer, de Marita. creación. Un abrazo. Excelente el trabajo, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Fer. Un fuerte abrazo. Nos Deja encontramos que mi mamá pronto. le encanta despedirse. Papá, dales un besito a todos. Pues nada, todos los participantes, los jóvenes desde México. Vaya gente dichosa. Vaya gente dichosa, 90 y 93, viva la juventud acumulada. Un abrazón para ustedes, excelente el trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias.